Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la gente que es ya simpatizante, que nos sigue de este su programa. Muchachos de luz, a la luz de la palabra, bienvenidos a esta nueva entrega. Yo sé que ustedes disfrutaron nuestro episodio anterior y si no lo ha visto, por favor, luego de ver vaya a verlo. Porque es muy, muy bueno, un contenido buenísimo. Agradecemos a la gente que está ahí siempre pendiente, que nos ha comentado, que nos sigue y que está cada semana con nosotros. Una entrega más, este es nuestro episodio 4, ¿verdad? Sí. Es nuestro episodio 4 y en esta noche tenemos un tema muy especial con panelistas muy especiales. Yo quiero que le den un fuerte aplauso al doctor de ASA, que en esta noche está con nosotros, y a la psicóloga Daniela Jiménez. Ellos son nuestros invitados el día de hoy porque tenemos un tema muy, muy interesante y creo que está muy a la vanguardia, porque vamos a hablar en esta noche sobre lo que es depresión, ansiedad y el suicidio. Y de repente alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Y los cristianos le da eso? Bueno, ¿qué te digo? A los cristianos le da eso. Entonces justamente es lo que queremos traer a la luz de la palabra y queremos debatir este tema tan interesante este día sobre la depresión, la ansiedad y hasta el suicidio, porque quisiéramos decir que no ha pasado, que no se ha visto, pero hemos tenido noticias incluso de hasta pastores que han decidido quitarse la vida. Entonces sí es muy importante tratar este tema. Lo primero es que nos gustaría definir científicamente, Daniela, qué es la depresión y la ansiedad. Muy bien, la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Cuando hablamos de depresión, hablamos que la persona ha tenido un periodo, pues vamos a decir largo, de aproximadamente más de 6 meses con estos síntomas, o sea, una tristeza profunda, una infelicidad profunda, no le motivan las actividades que antes le parecían interesantes. Entonces son un sinnúmero de síntomas que se pueden visualizar. Por lo regular, vivimos diagnosticando personas porque en un momento ha pasado por una situación difícil y en ese momento están tristes, pero realmente para tú diagnosticar a una persona con el trastorno de la depresión hay que evaluar diferentes síntomas, hay que evaluar el paciente como tal y hay que evaluar también en el tiempo que la persona tiene en ese cuadro clínico como tal. Entonces pudiéramos decir que la depresión no surge de la noche a la mañana. Por lo regular no. Se puede deber a una situación, o sea, un acontecimiento trágico que la persona haya pasado en ese momento. Desencadenar. Exacto, pueda desencadenar esa situación. Pero son muchos los factores que hay que ver para que una persona pues sea diagnosticada como depresiva. Entonces pudiéramos decir que no sé si en lo que has investigado y con lo que uno va tratando en el día a día, que la ansiedad pudiera desencadenar una depresión. Exactamente, son cosas totalmente diferentes, son cosas diferentes, pero sí, tú vivir en una constante ansiedad sí puede llevarte a una depresión. Y la ansiedad, para definirlo como tal, es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Puede hacer que sude, o sea, pueden haber diferentes síntomas como la sudoración, los temblores, taquicardia y demás, que es un miedo profundo a que te suceda algo malo o algún acontecimiento. Pues es como tú preocuparte por algo que no ha pasado, pero que en tu mente sí está pasando. Entonces cuando la gente dice, yo como porque tengo ansiedad o estoy ansioso, quiero picar mucho, tengo deseo de chocolate, está correcto el término. Entonces cuando la gente dice esto, eso depende, porque realmente si tú tienes ansiedad puedes tener desórdenes alimenticios. O sea, puedes sentir esa necesidad de comer demasiado, pero también puedes no sentir la necesidad de comer, no querer comer nada, perder el apetito. Exactamente. Entonces, como estamos hablando con base bíblica y nosotros queremos educar a la luz de la palabra sobre este tema, nosotros tenemos un verso o unos versículos bíblicos que queremos trabajar como base, además de también un sustento de una historia bíblica que queremos tomar como ejemplo. Busque por ahí y nuestro editor nos va a colocar por aquí debajo coloca el versículo. Filipenses 4, el verso 6 y 7, que nos dice de la siguiente manera:
por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia, en su versión original, nos habla sobre por nada estéis angustiados o afanosos. Pero si buscamos los sinónimos de esta palabra de ansiedad, porque estamos enfocándonos también en ansiedad, justamente aparecen la palabra angustia y afán. Es decir, que la ansiedad viene producida de un constante afán. Y por ejemplo, Kevin, como profesionales que somos, como jóvenes que estamos intentando hacer carrera, incursionar en una vida profesional, en la sociedad que cada día está más demandante, aunque seamos cristianos, no solamente queremos dedicarnos al ministerio, sino que queremos como jóvenes ser productivos para la sociedad. Entonces, a veces esto nos genera ansiedad. Sí. Más que esto, es contraproducente a veces. ¿Por qué? Porque como ella explicó, todo lleva una base, pero también una secuencia. ¿Qué secuencia? Para tú tener una ansiedad debe traer un estrés. Todo radica en el estrés. La persona a veces... Espérate. Espérate, que el doctor vino. Sí, no. Yo pensé que el doctor... Pensé que el doctor no se había como que preparado, no, pero a veces, como que está a veces alineado. no se documenta. Sí, entonces... yo quisiera preguntar, como que vamos a aterrizar este día, vamos a hacerlo de manera así como que bien personal. ¿Se han visto ustedes estresados en algún momento? ¿Han sentido estrés? Totalmente. Sí, o sea, ha llegado el momento en el que se le cae el cabello, a uno se le cae el cabello. Sí. Y eso es de las cosas más comunes de las que aparecen, que son de los síntomas que tú ves, que publican, que suben, que hacen memes, que la persona que ponen agarrándose el cabello, que estoy estresado. Hay momentos que uno quisiera como hacer pero todo eso. idealizando el concepto, el estrés es algo que te enfoca a cualquier cosa que tú estés haciendo. Uh-huh. Lamentablemente nosotros como cristianos, digo nosotros porque aquí en este ahora mismo todos somos cristianos, nosotros nos enfocamos en esa vida, pero también queremos, como tú dijiste, ser productivos. Queremos estudiar, trabajamos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estudié o estaba estudiando en la universidad, no trabajaba porque tenía mis padres, pero por ejemplo tú, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, es algo que es un estrés constante. Cada vez que tú llegas a tu casa, tú dices si estás casado, si tienes familia o dígase hijo, tú tienes que contar con que tú debes arreglar esa parte también. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué desarrollo? Desarrollo un estrés que va en aumento. Ese estrés me desarrolla una ansiedad y esa ansiedad me desarrolla una depresión, porque ella ya lo describió. Todo es un conjunto de signos y síntomas que se vuelven un síndrome. Eso es así. Todo es relatado en encajar cuáles son los síntomas para llegar a desencadenar. Y para trabajarlos a tiempo sobre todo, porque es lastimoso que hoy en día todavía, con la sociedad tan avanzada que tenemos, encontramos personas que se atreven a decir que todo es un demonio. Exactamente. Que la depresión en sí es una depresión, es un demonio. Hay gente que se atreve a decirte eso, cuando realmente es un tema de una condición física. Puede ser, es muy probable que venga acarreado por temas espirituales. Eso no lo vamos a descartar, porque como gente que conoce del evangelio sabemos que se puede dar, pero como seres humanos integrales que somos, que fuimos creados por Dios, tenemos alma, cuerpo y tenemos espíritu. Amén. También Dios vela por nuestra salud espiritual, tanto como por nuestra salud física. Y es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros como cristianos, y antes que cristianos humanos, podemos sentir estrés y podemos sentir ansiedad. Sí, eso es importante siempre tenerlo presentes, porque muchas veces al considerarnos cristianos nos creemos que somos todopoderosos, que tenemos a Dios agarrado de la mano y que con Dios todo es posible. Es cierto, con Dios todo es posible. Somos pecadores. Pero somos pecadores y realmente tenemos una humanidad y tenemos sentimientos, tenemos emociones que fueron creadas por Dios, porque eso es otra cosa, o sea,
queremos separar la emoción de la persona del cristiano, pero esas emociones que nosotros sentimos fueron creadas por Dios y fueron puestas en nuestro cuerpo por Él mismo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender? A gestionar esto como tal. Y muchas veces, al no gestionar estas emociones como tal, estos estados de ánimo es que podemos llegar a niveles de estrés que pueden ser perjudicial. Y por ejemplo, Franji, tú preguntabas ahorita que si nosotros hemos sufrido ansiedad en algún momento. Y hablamos de que se caiga el pelo, pero también ansiedad. Pueden ser mareos que tú en un momento, tú estás caminando muy bien, te da un mareo y tú dices, pero ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo comí bien. Y son cosas que tú tienes que el cuerpo te está dando señales. Está dando señal. Ay. Espérense. Ahora mismo se acaba de ir el estrés. Dios mío, señores. Totalmente. Aquí nos están sacando de estrés. Es muy importante, de verdad que es muy importante, y qué bueno que tú lo mencionas, Daniela, porque a veces nosotros no entendemos los síntomas. Exactamente. Estamos presentando los síntomas y no lo estamos entendiendo porque no lo queremos quizás ver o porque no tenemos el conocimiento. Y vuelvo y reitero, porque muchas veces como cristianos queremos analizarlo todo bíblicamente y espiritualmente. Buscarle todo lo espiritual, y no todo lo malo que esté así. haciendo en la vida del cristiano. Lamentablemente el cristiano siempre va a ir al médico de último. Ay. La última opción ya es Señor, el médico. ayúdame, por favor. No está mal, es muy importante que nosotros tengamos fe, claro. Exacto, y que antes que nada pongamos nuestra situación en manos de Dios. Pero hay gente que ya va al médico cuando ya no hay solución. Exactamente. Oye, tanto eso, mira, vamos a ponerlo más fácil. Por ejemplo, ¿quién aquí, por ejemplo, duerme sus 6 a 8 horas completas? Bueno, varón. Yo puedo decir 8 no duermo. 8 no, pero ¿me entiendes? sí. Y a veces tú te despiertas en ese intermitente de esas 6 horas que tú estás durmiendo, de esas 5 horas, te despiertas y tú dices, bueno, pero me estoy despertando como mucho. Sí. Eso es uno de los síntomas de ansiedad. Sí. Ay. Que tú te Ay, despiertes. Señor, ayúdame a no estar Claro, ansioso. tú te acostaste con algo en la mente. Sí, es cierto. Y te está despertando algo que está inconcluso todavía. Sí. Hay que seguirlo desarrollando. Eso te está quitando el sueño. Eso te causa ansiedad. Y es importante que aquí sí tengamos en cuenta siempre la ayuda bíblica, porque justamente como leímos, Filipenses nos dice, yo soy muy pro las cartas paulinas, yo soy muy amante de Pablo, porque Pablo era como muy aterrizado a estos tiempos. No me estreso por nada. Los consejos de Pablo eran como para la iglesia del siglo XXI, era para una Franje que estaba afanada en su día a día, con las deudas, con los compromisos, con la casa. Y entonces Pablo dice, por nada te angusties. Yo estoy aquí. Por nada te preocupes. No, y esa paz que sobrepasa sí, todo. Sí, me gusta cuando dice eso. O sea, cuando nosotros oramos, porque dice, por nada estéis afanados, sino que sus oraciones vayan al Señor y su paz. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Amén. Yo creo que algo muy importante que necesitamos para poder contrarrestar es la ansiedad, el estrés, antes de que caigamos en depresión, es contar con la paz del Señor. Amén. Amén. Y también es importante, Franje, que hay momentos, y voy a ser en este momento totalmente honesta, hay situaciones en la vida a veces que en la que las palabras no te salen para tú pedirle a Dios y tú no sabes qué realmente pedirle a Dios. Y algo que yo en algún momento llegué a hacer fue que me hinqué. O sea, o me sentaba y me quedaba callada y le decía, Señor, a lo que tú quieras. Esperando. Haz lo que tú quieras, Señor, porque hay momentos en los que uno no sabe realmente qué pedirle a Dios. Y en vez de uno alejarse, en vez de uno, por ejemplo, evadir esa situación, porque hay otro caso que para evadir el tema lo que nos está afectando, nos vamos a ver una televisión, nos vamos a hablar con alguien, porque no queremos escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Es sentarse solo y decirle, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, que todavía ese tema que tú estás evitando, todavía Exacto. está Hay que rondando enfrentarlo, en tu mente. hay Y que hasta que tú no lo enfrentarlo. enfrentes. Cuando tú termines esa película, tú te vas a volver a acostar. Exacto. Y hay algo muy interesante que llama mucho la atención con relación a este tema, y es que una persona puede demostrar la depresión hasta el punto final, por ejemplo, del suicidio que lamentablemente sucede, y la gente pareciera que lo demuestra de la noche a la mañana.
sea, de repente una persona está bien y ya mañana fulano se quitó la vida. Pero como tú decías al inicio, esos son consecuencias, esa es la consecuencia final, pudiéramos decir, de un sinnúmero de antecedentes y de cosas que vinieron pasando anteriormente. Y nosotros como cristianos, repito, no es que estemos exentos de sufrir ansiedad, de tener estrés, incluso de llegar a la depresión, pero nosotros tenemos un arma muy poderosa para contrarrestar lo que es la palabra de Dios. Exactamente. Nosotros tenemos que ser muy astutos porque, como tú dices y acabas de poner un ejemplo personal, yo creo que también todos nosotros hemos llegado a algún momento en el que la tristeza ha querido agobiarnos. Claro. Hemos pasado por situaciones que no queríamos pasarla porque ya entendíamos que estábamos en momentos de adelantar, lo que sea. Por ejemplo, en caso muy personal, cuando tienes que enfrentar un divorcio y no estabas preparado mentalmente para hacerlo, o no fue el momento, quizás no. En mi caso yo digo, yo no me casé para divorciarme. Entonces tener que enfrentar algo para lo que tú no entendías que ibas a presentar o a pasar en algún momento. Hay que tener mucha confianza en Dios para que el enemigo no use eso para destruirte. Y lo digo con mucha experiencia porque llega un momento en lo que tú dices, Señor, pero mejor llévame, como dijo Elías. Y más adelante vamos a hablar de Elías. Gracias a nuestra... Yo lo que sí es que esta productora... Dios mío, gracias a nuestra productora. A mí en lo señores, personal. Yo no sé si es de día, si es de tarde, si es de noche... Pero nos están brindando un cafecito, señores, que huele riquísimo. Yo sé que estamos hablando de ansiedad y depresión. Y usted va a encontrar por ahí, en un texto, que dice que el café usted no es ideal tomárselo en la noche. Vamos a pasarle a Franje para la dama primero. Ay, gracias, qué caballero. Dije que no se tome el café en la noche, pero usted me lo puede dar a mí. Usted me llama, yo paso y me bebo el café. Luego me voy. Eso no me quita el sueño. No se a mí tampoco, así que tranquilo. No, a mí no me quita el sueño tampoco. Seguimos porque aquí no vamos a cortar. Sí, aquí no vamos a ver el café hablando. Queremos seguir hablando de ese tema porque decíamos, no un cafecito estamos a la luz de la palabra, señor. De enfrentar situaciones difíciles. Y hay algo que me llama mucho la atención del tema de darle lugar a la depresión, a que trabaje en ti, claro. A que trabaje, porque yo creo que también la gente comienza a sentir como el enemigo, porque sí podemos, creo que darle toda propiedad al enemigo, comienza a trabajar en tu mente. La mente juega un papel muy importante cuando nosotros estamos expuestos a caer en la depresión. Y es que comienzan a susurrarte cosas, por ejemplo, cuando pasan situaciones como ya hemos mencionado, hay algo que la gente busca mucho evitar y es la vergüenza, porque Dios mío, el qué dirán. El ser juzgado por que la me sociedad. Juzguen, o sea, es una situación que comienza a trabajarte. Y muchas veces uno dice, y recordamos esa historia bíblica de Elías, uno le dice al Señor, quítame la vida. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y agregando acá, es bueno hacer un llamado, porque como tú dices, así como tú pasaste por eso, recientemente también pasé por lo mismo. Y muchas personas han pasado por esa situación, por muchísimas otras situaciones quizás muchísimo más difíciles, en peores circunstancias. Y la sociedad y la iglesia muchas veces no está preparada para abrirle los brazos a esas personas que han pasado. Díselo claro, señala. No, porque entonces después señala. Sí, porque estamos aquí hablando claro. Exactamente. A la luz de la palabra. Señala. No, y la Biblia nos dice que no podemos señalar, no podemos juzgar. Exactamente. Y como sociedad y como iglesia tenemos que aprender a permitir que los demás puedan ser vulnerables, porque esa es otra cosa. O sea, yo no admito que estoy pasando por una depresión porque mi hermano va a decir que yo estoy en pecado. Exacto, que eso no es de Dios, que reprendas. Que reprenda ese demonio, que se salga de mi casa. Entonces, como sociedad y como iglesia, nosotros tenemos que aprender a dejar que las personas sean vulnerables, a dejar que la persona exprese sus emociones, que digan cómo se sienten. Porque hasta que no abramos esa puerta, va a seguir pasando lo que está pasando. Va a seguir pasando. Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, al tema de que desarrollarlo, de que no, que a poner que, por ejemplo,
decir, no, que cuando me está pasando algo, yo digo, bueno, me está pasando porque que me no está atacando de Satanás. externarlo. No, que digo, decir de que, no, que es porque me está atacando Satanás o lo que sea. Yo trato de no hacerlo así. ¿Por qué? Porque como somos humanos, también tenemos una vida profesional. Exacto. Yo le digo, por ejemplo, a mis compañeros que han pasado por situaciones difíciles, lo que sea, y me han dicho, mira, estoy así, me está pasando algo. Yo le digo, vamos a hablar, no hay problema, estamos aquí. Si usted quiere hablar, vamos a hablar, usted puede escribirlo, estamos para ayudarlo. Tanto profesionalmente como con amistad, lo que sea, estamos para ayudarlo. Pero yo le digo, no hay por qué yo decirte a ti que el diablo te está atacando. No, tú eres humano, tú puedes sentir, tú tienes emociones, tú puedes caer, puedes tropezarte. Puede ser que tu familia misma esté haciendo algo que a ti no te está, tus pensamientos no son buenos. Y lamentando el caso, te están juzgando y tú crees y tú dices, bueno, ¿y cómo lo supero? A veces tú no tienes una comunicación con Dios. A veces nosotros mismos no tenemos una comunicación tan abierta que para ir y siempre recurrir a la oración, porque no siempre uno cuando falla recurre a la oración. Una vez se le olvida, claro. Uno a veces se le olvida, oye, es tanto lo que te agobia que a veces se te olvida que orando se te ve el problema. Exacto, y como decía Daniel ahorita, a veces no es que a veces no tenemos ni la forma de llegar, es que no nos salen las palabras, uno no sabe qué hacer, y yo creo que en ese momento uno está muy vulnerable y la vulnerabilidad te hace débil, y la vulnerabilidad es totalmente parte de la carne. Entonces, en ese momento nuestro espíritu es como si estuviera dormido, porque uno lo que piensa todo son las cosas carnales, pero no precisamente las buenas. Cuando uno está en esa situación, justamente, repito, uno piensa en la vergüenza, uno piensa en la pena, uno piensa en el futuro, que ya no tengo futuro. En el fracaso. Si son situaciones económicas, uno ya piensa que cómo va a resolver, que cómo va a sobrevivir, que cómo va a comer. O sea, uno piensa en todas esas cosas que en el momento te afectan humanamente. Y no ayudan a resolver nada. Y en ese momento, de verdad, muchas veces uno piensa que una oración no lo puede resolver. En muchos de los casos, uno dice, pero yo estoy orando, porque es otra cosa, la gente te dice, vamos a orar, pero yo estoy orando. Yo estoy orando, Señor. Ya yo le dije a Dios lo que me está pasando. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, pero ¿hasta cuándo? Exactamente. O sea, ¿hasta cuándo? Yo te dije, Dios, que me sacaron de la lista del 2023. Ahora eso mismo parece que ahora se puso muy famoso el meme, me agregaste Señor, de nuevo. que no quiero estar en tu lista otra vez. ¿Hasta cuándo es? O sea, papito Dios, dame chance. No me saques, porque ahorita llegan las bendiciones. Tú sabes. No, pero entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Y queremos contarles una historia bíblica, o recordarle, porque de seguro usted ya la ha leído y la ha visto. Una historia que nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre cómo nosotros, aunque seamos usados por Dios, aunque estemos llenos del Señor, aunque seamos sus hijos, podemos ser vulnerables en algún momento y tener miedo y sentir ansiedad e incluso caer en la depresión si le damos lugar. Tenemos en el libro de Primera de Reyes 19 la historia de Elías, el profeta Elías, que luego de hacer una hazaña, yo comentaba una cosa increíble, como este hombre, luego de matar a más de 400 hombres con su propia mano, o sea, imagínense esto. Imagínense eso. Yo no me lo quiero imaginar. Imagínense la euforia, imagínense. La culpa sí que tenía. No, yo creo que ni culpa, o sea, él estaba feliz porque él estaba haciendo... Estaba glorioso. Sí, estaba haciendo toda una hazaña. Entonces, ¿cómo después de esto, y eso humanamente ni siquiera uno lo piensa, y uno dice, Siri, cállate? Ay, Dios mío, me reí muy duro. Uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo una sola persona puede hacerlo? Con 400 no es humanamente posible, porque como que 400 contra uno y uno le... Yo creo que ellos se ponían ellos mismos para que... Exacto, o sea, humanamente no es posible, y él lo hizo, Elías lo hizo. Pero ¿qué pasa? Que entonces quizás tuvo un momento de debilidad, no sé, de repente viene la reina y le manda a decir que ella lo va a matar a él.
ella lo va a matar a él. Que ella lo va a matar a él, que va a cortar su cabeza. Hay una frase que dicen aquí, ay, bobo. Ay, bobo. Imagínese usted que el hombre que acaba de matar 400, una mujer, y no es por denigrarnos porque, mujeres, ella lo podía matar. Claro. Pero estamos hablando de un hombre que acaba de matar 400, como porque hay que tenerle miedo. Una mujer le manda a decir que lo va a matar. ¿Será por eso? Porque era mujer. Exactamente, uno nunca sabe. Señores, Elías sale huyendo. Se esconde, él no se trancó en la casa, él salió de la ciudad, él salió del pueblo y va y se esconde a una cueva. Y bíblicamente dice en la misma Biblia que Elías le dice al Señor, quítame la vida. Hay algo muy importante que debemos resaltar en esta historia de Elías, es que él, aún en su momento de ansiedad, porque entiendo que en ese momento tenía ansiedad, como miedo, tú decías, pasar, es miedo, es angustia. Él tenía mucha ansiedad. Era real también. Claro, sí, era una amenaza real. Era una amenaza real porque realmente sí podían matar. No, y que hay diferentes tipos de miedo, porque lamentando el caso, uno siente emociones y en esas emociones está el miedo. Exacto. El miedo es una emoción natural. Usted debe sentir miedo, inclusive para usted estar alerta, debe estar ansioso. Hay veces que usted se siente ansioso, por ejemplo, cuando uno procrastina, que deja todo para última hora. Ajá. Usted se siente ansioso. Ya, te llega la última hora usted y tal. Deja todo a última hora, nosotros somos expertos en eso. Ay, por ejemplo, mire, yo no iba a decir lo que va a decir. Lo malvete. Usted deja eso para última hora. Y usted está ansioso porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero eso es algo natural. Ahora bien, ¿qué tanto tú dejas que esa ansiedad controle todo lo que tú hagas? Exactamente. Porque esa ansiedad escala, como dijimos ahorita, y se convierte en otras cosas. Así es, pero les decía que si hay algo que podemos resaltar de Elías, que aún en su momento de ansiedad, él recurrió al Señor. Amén. Lo primero que Elías hace cuando está en la cueva es que él ora y le dice, Señor, ¿quién soy yo? Quítame la vida. Él le pide al Señor, porque aún en ese momento, y esta parte es donde queremos ponerle mucho hincapié sobre el tema del suicidio, aún en ese momento, cuando él se sentía débil, insuficiente, ansioso, él reconoció que él no tenía derecho de quitarse la vida, porque quien dio la vida a él era Dios. Fue Dios. Y el único que tiene derecho a quitar la vida siempre va a ser el Señor, aunque nosotros no lo entendamos, porque a veces nosotros lo cuestionamos, porque lo cuestionamos, le preguntamos, Señor, pero ¿por qué Él tiene el derecho de quitar la vida y solamente Él? Claro, y también yo entiendo que cuando uno se da el permiso de cuestionar a Dios, porque en cierto modo o sea, yo cuestionar a Dios, yo no me siento que estoy en falta. O sea, Señor, no, claro que no. O sea, Señor, dime, yo no estoy entendiendo qué está pasando. O sea, ven, quítate aquí, dime qué es lo que está pasando. Explícame. Porque no te estoy entendiendo. Vamos, o sea, porque mi humanidad no me deja ver más allá. Y entonces podemos llegar a situaciones como le pasó a Elías. O sea, podemos llegar a situaciones en nuestra vida quizás mucho menores que la de Elías. O mucho mayores que la de Elías. Mayores que la de Elías y decir, Señor, quítame la vida. O sea, yo no quiero vivir más. Podemos llegar, como cristianos podemos llegar. Y eso no nos hace menos cristianos o nos hace más débiles que otros. Simplemente nos hace humanos. Así. Ahora, lo que sí debemos de tomar en cuenta, como dijo Franje, es que cuando nos sintamos en momentos así, recurrir a Dios, o sea, salir corriendo, Señor, aquí estoy yo, o sea, haz conmigo lo que tú quieras. Así es, siempre recurrir a Dios va a ser la primera opción, y yo creo que si nosotros aprendemos a detectar los síntomas, como cristianos podemos, con la ayuda del Señor, empezar a combatirlos desde temprano. O sea, momentos de estrés, vamos a comenzar a combatirlos. Claro. Algo muy lindo de la historia de Elías es que cuando él le pide al Señor, él habla con el Señor envía un ángel a que lo toque y a que hable con él. Es decir, que aún en nuestros peores momentos, en nuestros momentos más vulnerables, el Señor siempre va a estar de nuestro lado. Amén. El ángel no le preguntó a Elías, pero ¿cómo es posible que tú estés hablando así? No lo mandaron a eso. ¿Qué es eso? Eso no es de un hombre de Dios. A ti no te mandaron a eso. Eso no es de un cristiano. Eso no fue lo que el ángel le dijo a Elías. Pero tú no eres el que acaba de matar 400. El ángel no le dijo eso. ¿Tú no eres el profeta de Elías? Tú no eres el profeta, exacto. Dice que el ángel lo tocó, y cuando bíblicamente dice eso, yo me imagino el ángel quizás pasándole la mano y decirle, Elías, levántate y come.
Entonces, nosotros debemos de entender esto. Si nosotros lo vemos desde el tema bíblico, lo vemos desde el tema espiritual, cuando nosotros buscamos en nuestros momentos de vulnerabilidad y de soledad y de ansiedad al Señor, el Señor va a alimentar tanto nuestra alma, pero también es importante que físicamente nosotros nos atendamos. Claro. Como cristianos debemos de comenzar a entender esto. O sea, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, hay gente que dice, y yo los apoyo, que cuando tú estás en tu peor momento es que mejor tú te tienes que arreglar. Claro. Y una de los tips que dan siempre los terapeutas y la gente, bueno, aquí tengo a la psicóloga, que nos dan siempre de consejo es que nosotros, por ejemplo, busquemos actividades que nos ayuden contra la depresión, escuchemos música, hagamos una actividad que nos guste, un hobby, algo que nos mantenga entretenido y que nos alegre el alma, por así decirlo. Y que eleve las diferentes hormonas del placer y de la felicidad y demás, que esas son otras cosas. Que muchas veces también, que hay algo que debemos de recalcar, es que en ocasiones la depresión puede ser por temas fisiológicos, o sea, por que alguna hormona haya disminuido y demás. Entonces es importante también tomar en cuenta de que cuando una persona está en depresión también acuda a un médico, porque quizás lo que usted te está pasando algo se pueda deber a alguna situación física. O sea, no tiene que ser por una situación, puede ser porque alguna situación física en su cuerpo está pasando y usted necesita ayuda. Entonces también esa es otra alerta que podemos decirle. Así es. Entonces, tenemos que recapitular y entender que nosotros somos humanos, somos criaturas del Señor, pero Amén. Nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios y tenemos toda la confianza de que el Señor siempre camina de nuestro lado, tenemos momentos de ansiedad y tenemos momentos de estrés, y en cualquier momento, porque no estamos exentos, podemos enfrentarnos a la depresión. Sí, antes, por ejemplo, en esa parte, una orientación, más bien. Ella tiene una profesión que es psicóloga. Para usted acudir a un psicólogo, usted no tiene que divulgarlo. Para nada. Ella no tiene la capacidad como psicóloga de divulgar nada de lo que usted le cuenta, porque la persona a veces está equivocada, creen que van a ir a una terapia o algo y creen que tú vas a salir a publicarlo en Facebook. No, usted no vaya a publicarlo en Facebook. Bueno, ella no vaya a publicarlo en Facebook. Entonces, también pasa igual con los psiquiatras. El psiquiatra no es para atender loco. No es para atender loco. Es para ayudarle con patologías psicológicas que requieren medicamentos, que son más, por ejemplo, una depresión se trata a nivel psiquiátrico. También. Ellos lo tratan, creo que ya los psicólogos hacen una válida para terapia medicamentosa y esas cosas, pero los psiquiatras son médicos especializados en psiquiatría, que son los que ya medican esa parte, todo eso. Usted puede buscar ayuda. ¿Por qué? Porque eso le puede generar otra parte del tema, que es el suicidio. Y ya, ahí Franje le va a decir ahora mismo cómo nosotros vamos a desarrollar esa parte. La bola. Miren, el punto que nosotros quisiéramos llegar realmente sería a que nosotros no debemos de llegar al punto del suicidio. Exactamente. Como cristianos no debemos de llegar al punto en querer quitarnos la vida, porque como dijimos anteriormente, quien dio y tiene derecho a quitar únicamente es el Señor. Ni como cristiano ni como humano. Claro. Ni como cristianos, ni como seres humanos, ni como no cristianos. A todo el que nos esté viendo, quien único tiene derecho a quitarnos la vida es el Señor. Y cualquier pensamiento negativo que haya llegado a tu mente en cualquier momento, es tiempo de que nosotros entendamos de que viene del enemigo. El Señor nunca va a querer que tu vida termine, porque a su tiempo, sea mucho o poco, Él tiene propósitos contigo. Amén, amén. Y cuando nosotros decidimos quitarnos la vida, estamos cortando con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y yo creo que quiero hablar en este momento con mucha autoridad y hablarle a alguien que quizás en algún momento de su vida ha pensado en atentar en contra de su vida. Es tiempo de que entiendas de que estamos todos aquí en la tierra con un propósito, de que Dios nos diseñó y nos creó como sus hijos. Hay una canción muy bella que es de Un Corazón, que dice que Dios tiene sueños
8 billones de sueños. Es decir, que para cada ser humano Dios tiene un sueño diferente. Que para cada ser humano Dios tiene un propósito y tú eres uno de ellos. Y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, llegar al punto de querer quitar lo que Dios ha puesto en mí o querer cortar el propósito de Dios. Lamentable sería que nosotros que hemos conocido al Señor decidamos tomar una decisión así, porque al final sería en vano que yo haya pasado toda mi vida diciendo que le sirvo al Señor, y como dije desde el inicio, cuando iniciamos, quisiéramos decir que no, que el suicidio no ha llegado a las iglesias, pero sí ha llegado. Quisiéramos decir que no ha tocado a gente cristiana, pero ha tocado incluso líderes, y es importante que nosotros comencemos a reflexionar sobre por qué llegar a este punto. Cuando estemos muy ansiosos, oremos. Cuando estemos muy cansados, descansemos en el Señor, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Amén. Por nada estemos ansiosos, porque el Señor nos dará de su paz. Amén. Así que, señores, yo creo que con esto nosotros podemos cerrar, no sin agradecer. ¿Qué me dice la producción? No sin dejar de agradecerles a nuestro doctor Kevin de ASA y a nuestra psicóloga Daniela Jiménez, que han estado en esta noche con nosotros como invitados. Recuerde darle like a este video. Eso suscribirse. Suscribirse a nuestro canal. Espérense. Ahora cuando nos despidamos. Esa es mi frase de cierre. Recuerde suscribirse, compartir este video. Gracias a toda la gente que semana tras semana lo veo ahí comentando. Siga comentando y comparta también este video. Y nos vemos en la próxima. Recuerde darle like. Yeah.